Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, Sanruchija. Yo les traigo un nuevo video. Esta vez será la teoría de Naruto por Kaguya D4D crossover. Así que espero que lo disfruten y vamos con la intro. No era el hecho de que todo su cuerpo estuviera envuelto en sellos, o que también contara con heridas por todos lados, ni tampoco que ahora mismo estaba a punto de ser sellado. No, esas eran cosas menores en este momento, se podrían considerar triviales, pero como sea. Miró hacia arriba observando a duras penas su alrededor, era curioso él, considerado un dios en casi toda la regla, ahora mismo se encontraba atrapado por cosas tan torpes que incluso él no se la creía, aún así mentalmente no sabía si se lo merecía o no. Tenía odio, por todos los que realmente estuvieron junto a él por años, pero aún así no fueron capaces de hacer nada, odio a sí mismo por no poder tampoco intervenir en aquel momento, odio a su trabajo que lo distanció de tal forma en que prácticamente era un desconocido en su casa, pero lo que aún más le llenaba de rabia, era que él mismo plantó la semilla que lo dejaría en su situación actual. Pero a pesar de eso, aún no seguía esperando que las cosas volvieran a como eran antes. Sintió como algo tibio se deslizaba por su mejilla debajo de su ojo derecho, uno de los pocos lugares los cuales no fue cubierto. ¿Estaba llorando? No merecía tal honor del poder siquiera derramar lágrimas, no después de todo lo que sucedió, no había llorado por ella en aquel entonces, así que debería derramar lágrimas en ese entonces. Si tan solo pudiera mover su boca para poder reírse libremente. Le exasperaba todo en ese momento, de todas las personas en el mundo, jamás creyó que alguien lo tocaría, no después de haber alcanzado el pináculo de la fuerza. Pero ahora, solo mostraba que cuando uno deja de cuidar de la gente que lo rodea, entonces ellos notarán cuando es posible realizar su movimiento. ¿Era esto lo que sintió Kaguya en aquel momento? Este sentimiento tan repulsivo. Él amaba a su familia, sí, a pesar de no haber podido pasar el tiempo necesario con ellos, él realmente los amaba. No por nada siempre tenía más de un clon cerca a la espera de cualquiera para poder acercarse, él siempre cuidó a su familia. Pero, él debió cuidarse de esa familia que tanto anhelaba proteger. Boruto su hijo, el que se suponía que debía ser la élite de todo terminó como un malcriado, engreído y con la creencia de ser superior a los demás. Él sabía bien eso, pero aún así solo pudo observar. En ese entonces recordó lo que era la impotencia de no poder hacer lo que realmente uno quisiera. ¿De qué servía el poder suficiente para nivelar vastos terrenos? ¿De qué servía el haber conseguido su sueño de infancia? Sobre todo, ¿servía de algo el reconocimiento que tanto anhelaba a cambio de dejar que su familia se desintegrara? Quizá en otro tiempo hubiera respondido un rotundo, sí. Pero después de haber pasado por todo lo que pasó gracias a aquello, simplemente ya no veía la hora de dejar todo atrás para volver con la gente que lo quería. Cierto, ya no quedaba nadie que realmente lo quisiera en este momento. El sonido del metal siendo arrastrado resonó por todo el lugar, solo significaba algo, ya era el momento. Si pudiera suspirar por el cansancio en este momento él lo realizaría, pero por cómo iban las cosas, simplemente pudo dar una mirada aburrida. Al levantar la vista observó su entorno a la espera del visitante, los pisos llenos de marcas, sucios y con manchas de humedad. Las paredes roídas y llenas de moho, expidiendo un olor asqueroso. Incluso los restos de su predecesor en la esquina de la celda. El sonido de las pisadas seguía resonando, mientras que miraba cuidadosamente ya a la espera. Los barrotes llenos de herrumbre denotando su estado de deterioro. Se podría decir que lo único que parecía nuevo eran los sellos que se encontraban esparcidos casi por todos lados, cada uno drenando tanto chakra que mataría a cualquiera en el acto, pero en su caso solo servía para evitar que él pudiera hacer las cosas difíciles para todos. Ciertamente jamás entendió cuándo fue el momento en que las cosas empezaron a salir de esa forma, aunque suponía que la causa sería el hecho que ella ya no se encontraba con ellos. Debería ser eso.
El sonido de las suelas terminó su recorrido enfrente de donde se encontraba ahora mismo. Él estaba disfrutando el poder ver a la nada en aquel instante, el simple hecho de que pudiera siquiera ver aún ya era suficiente. ¿Qué se siente la impotencia? Fue una voz suave, una que él conocía bien, pero penosamente no la conocía del todo. Seguramente nunca supiste lo que se siente. Naciste con líneas de sangre de ese nivel, siendo el contenedor del Kyuubi teniendo todo, seguro no entiendes lo que siento, prosiguió. La sangre le hervía, él era su sangre, pero en serio conocer tan poco de su pasado. No conocer el sentimiento de la impotencia. Vivió cada maldito segundo de su juventud siendo golpeado. La mirada que mostraba en su único ojo visible solo mostraba odio puro. Enojada, padre. Su voz fue quebrada. ¿Dónde está el todopoderoso ser que me mataría con solo respirar? Señaló levantando un poco su tono. Un hijo era el reflejo de su padre, entonces esa basura de ser se suponía que era el mismo. El silencio abrumó totalmente de la nada. Los pasos empezaron a circular por el lugar, hasta quedarse frente donde se encontraba la reja de su celda. Los chirridos del metal siendo empujado era lo único que sonaron en aquel lugar. La persona en cuestión no escatimó recursos en patear el mentón de la persona. La única razón la cual no se golpeó contra el techo de la celda fue por las cadenas que habían en lugar, por lo cual su cabeza fue directa contra el muro agrietándolo. La patada en sí parecía bastante fuerte, pero al fin y al cabo sabía que no era nada para siquiera poder rasguñarlo, pero en su estado actual, realmente podría afectarlo. Divertido, ¿no? El cómo avanza la ciencia y reemplaza a las artes ninjas, comentó ahora más tranquilo al momento en que se acercaba más, al momento de arrodillarse frente a él, simplemente se lo quedó viendo un rato como si realmente esperara que le contestara. Fue algo realmente hermoso para ti, ¿verdad? El compartir una comida con tus hijos después de mucho tiempo, el que a pesar de que mamá ya no estuviese siguiéramos unidos, comentó con amargura. No solo él era el que reaccionaba, sino que él mismo se sentía como basura en ese instante, el dolor que sentía era asqueroso. Quiero poseer algo en su estómago para poder vomitarlo, era algo que sentía en cada rincón de su cuerpo al instante en que pensaba en que realmente esto estaba pasado. En otro tiempo, hubiese sido imposible tenerte en este estado, pero ahora mírate. Estás como deberías estar, siendo una mierda. Sin vacilar un poco le dio un golpe en el estómago, el cual causó que se doblara hacia adelante. Nunca estuviste allí. Siempre estabas fuera, nunca supiste cuándo le pasó eso a mamá, pero cuando llegó el momento de conocer la realidad ni siquiera derramaste una puta lágrima. Palabra tras palabra venía golpe y golpe. Entonces, susurró mientras agarraba las vendas que estaban en su cuello para poder subirlo a su altura. ¿Por qué estás llorando ahora, Naruto?, finalizó Boruto al instante que miraba a su padre. El único ojo que estaba al aire estaba derramando lágrimas, era como si todas las penas que sentía y las cuales nunca tuvo tiempo para llorar ahora se escapaban. Ese sentimiento reprimido que siempre estuvo latente por fin amenazaba con salir con toda la fuerza. ¿Realmente el perder tu capacidad inhumana te hizo reflexionar el cómo eran los sentimientos de un ser normal? Preguntó ahora con enojo evidente. Claro que no era eso, como siquiera eso era necesario para comprender la tristeza que sentía en aquel momento. A pesar de la tristeza en la mirada de Naruto mostrando la ansiedad, abandono y soledad, Boruto no podía sentir ningún signo de compasión. Te veías tan feliz al estar con nosotros a pesar de tu comportamiento tan. Hizo una pausa. Hipócrita, simplemente no podía pensar en otra cosa que no fuera que murieras, comentó al dejarlo caer al suelo. Las cadenas adheridas al cuerpo de Naruto resonaron con fuerza. Costó bastante, la inversión fue absurda por no mencionar los recursos, incluso se necesitó tu propia sangre para que funcionara, incluso después de todo eso no tienes ni idea de lo que se necesitaron para hacerlo. Empezó hablando de forma en la que parecía que no tenía sentido. Cuando nos reunimos para cenar fue bastante fácil el aplicarlo en tu comida, prosiguió. Bajaste totalmente tu guardia en nuestra compañía, bueno, era de esperarse siendo que somos tus hijos, pero, cortó sus palabras. Más pisadas fueron escuchadas al instante, cada una aproximándose hacia donde se encontraba ahora. Era obvio que ya era el punto fin para él, pero aún así, quería escuchar lo que su hijo diría. Llegaste tarde para acercarte demasiado, el daño ya estaba hecho y la semilla propagada, finalizó al salir de la celda. No sin antes lanzar el sombrero de Hokage que cayó en la cabeza de Naruto de forma desigual, obviamente era una forma más para ridiculizarlo. Considéralo un regalo de despedida, después de todo no dejaste todo por este estúpido sombrero. Las suelas de sus zapatos se perdieron junto con las de las demás que se acercaban. Le dolía. Quería gritar. Era necesario hacerlo, pero no podía y eso le carcomía con fuerza. Su único ojo visible estaba rojo por las lágrimas y la rabia.
como pudo desde la posición en que estaba en el suelo, forzó las cadenas mientras que hacía movimientos erráticos. ¿Este era el resultado de tanto sacrificio? Si no fuera por los sellos, las malditas cadenas y el veneno que fue ingerido por culpa de su hijo, él se encontraría destrozando todo ahora mismo. Lo que sea que le hizo ingerir su hijo hizo que no pudiera usar temporalmente el chakra, él ya sabía de estos experimentos, resultando el ser inmune. Pero por las explicaciones actuales entonces significa que lo que había en lo que ingirió era preparado especialmente hecho para que lograra suprimir a su absurdo poder, siempre cuidando de su familia para que él sea el que debería cuidarse de ella. Las cadenas no dejaban de sonar, su fuerza física sola estaba en otro nivel, todos sabía eso, pero a pesar de eso las cadenas parecían ser superiores, no es como que él dependiera rotundamente del manejo del chakra, pero era su especialidad, no importaba él cómo se mirase la situación, él no podía hacer nada. Hasta los hijos de Kaguya tuvieron la dignidad de encarar a su madre en vez de recurrir a algo tan cobarde como lo era envenenar. Las vedas en su cara formaron una sonrisa, su hijo sabía que no podría ganarle directamente, no importa el qué. Ahora mismo solo quería restregarle en la cara eso, para luego darle una charla sobre cómo superarse, y comer juntos, unidos. ¿Por qué le molesta tanto el pecho? Se supone que al lugar donde vas no es siquiera posible acceder de nuevo, pero de nuevo, la ciencia pudo recrear una brecha igual a la de aquella vez. Boruto prosiguió hablando dándole la espalda a su padre. Huele. Aprovechamos el que tu chakra fue sellado temporalmente y luego drenado para conseguir la energía suficiente como para poder abrir la puerta. No intentes nada con el Kyuubi, no por nada tomamos tu sangre, la firma de chakra fue hecha para ambos, el tono era con desprecio. Aún había tiempo para volver atrás. Sabemos que una vez se cumpla el plazo de tiempo recobrarás tus fuerzas, pero para ese entonces la brecha no puede volver a abrirse, nos aseguramos de aquello. Si la persona que se encuentra allí no pudo volver, entonces tú podrías. Terminó para volver a abrir la puerta pesada de metal. Su ojo se abrió, era obvio a quién se refería. No. Después de lo que pasó para poder hacerlo en serio sería abierta nuevamente. Espero que sea divertido matarse una vez más, así que realmente era, no sé si quisiera decir estas palabras adiós, terminó mientras cerraba la puerta de vuelta. Justo antes que terminara de cerrarse escuchó el débil susurro del que completó eso con un adiós audible pero casi imperceptible. Padre. A pesar de esa última palabra, no sirvió en nada para su situación actual. Nada lo haría. Eran demasiado vacías esas palabras que no pudo encontrar consuelo en ellas, solo el simple dolor aumentado en vez de disminuir. Si esa era la forma en la que él quería despedirse, solo causó más molestias en él, no, más sufrimiento embotellado que no había forma en la que explotara. El cómo nadaba en su agonía en aquel momento era asqueroso. Ahora mismo no se encontraba el portador del Kyuubi, tampoco el Hokage todopoderoso, mucho menos el casi dios, solo se encontraba Uzumaki Naruto. El mundo era cruel. Y qué peor forma de recordarlo haciéndole saber que no era nadie a pesar de todos los títulos que poseía. Nombre. Ya no merecía siquiera uno por la basura que era. Alrededor de 6 personas entraron en la celda, 5 de ellas portaban varas de metal, una de ellas llevaba lo que suponía lo que contenía todo el chakra drenado. O al menos eso supuso por la cantidad abundante, por no decir exorbitante, de la caja la cual portaba la persona. Cada portador de poste clavó uno de ellos cerca del detenido, formando en sí un pentágono. La forma era simple por una razón, mantendría el equilibrio en los 5 puntos, para poder cerrar y sellas a la vez una vez que haya sido realizado el procedimiento. Los cables no tardaron en salir disparados, para conectar a cada uno de los postes, era obvio que requerían la conexión para poder adjudicarse la energía suficiente. Pero eso no era lo que realmente le importaba. Solo quería recordar los momentos en los cuales su esposa aún estaba con él, cuando el trabajo no era un impedimento para poder estar con su familia, los momentos cuando sus hijos esperaban con ansias el que él regresara a casa para saltar en él, abordándolo con felicidad. Era tan hermoso a la vez que doloroso encerrarse en esos pensamientos en aquel momento. Las conexiones ya finalizadas daban paso a una aceleración de cientos de miles de partículas a su alrededor, no solo eso sino que el chakra a su alrededor deformaba todo abriendo lentamente una brecha color negro en la nada. Observó cómo la irregularidad en el espacio se formaba dejando el espacio color negro. Él quería sonreír por la forma en que reaccionaban los presentes puesto que era solo un mero prototipo el que era usado en el ahora mismo. Sería una pena que él supiera realizar la misma técnica que utilizaba Kaguya para portales, en una medida mucho menos, claro está, no poseía la capacidad de nadar libremente en el tejido dimensional como la diosa. Recordando a esa persona, si realmente no mentía él realmente iba a encontrarse con ella pronto. El tiempo
tiempo después de la guerra, mientras que solo se dedicó al trabajo de escritorio seguramente lo habría oxidado, pero bueno, lo que venía sería un verdadero entrenamiento para recuperar el nivel que habría perdido en su tiempo como figura representativa. Pensando en ello, todas las memorias de los habitantes del pueblo vinieron en su mente, era más que obvio que no podría jamás volvería a verlos. Cuánta nostalgia. Al momento en que la distorsión fue creada poco a poco sintió como cada parte de él era llevaba dentro de aquel lugar, no era como si fuera una sensación asquerosa, todo lo contrario era lo más relajante que sintió en las semanas que estuvo detenido en aquel lugar antes de ser sellado. No debió recordar aquello. Las memorias volvieron, él como su hijo había planteado todo para poder quitarlo del cargo, no era porque él quería ocuparlo, eso era obvio, seguramente la gota que colmó el vaso de su hijo fue el hecho de que rechazó a Sarada como postulante a ser estudiada como candidata a Hokage. No era como si fuera realmente algo relevante en cuanto al tiempo que llevaba. Aún era joven para siquiera pensar en aquel cargo, no fue por nada que él consiguió el lugar donde estaba rompiéndose todo. No era el más inteligente, ni tampoco como supuso su hijo, que en su comienzo fue el más fuerte, de hecho era lo contrario. La joven, si bien importaba lo que él en su momento carecía, aún no contaba con la experiencia suficiente como para siquiera soñar con tener el puesto en que él luchó por tanto tiempo para obtener. Tan hundido está en sus recuerdos y pensamientos que no sintió él como solo quedaba cerca de la mitad de su cuerpo en aquel plano dimensional en el que estaba. Era obvio que no podía salir a hacer nada más a pesar del proceso tan lento. ¿Cómo siquiera explicarían su desaparición? Bueno, eso ya no era de importancia para él. De hecho nada era en este mismo momento, puesto que le estaban dando un destino peor que la muerte, ser encerrado en otra dimensión solo con el propósito del odio, moviendo los hilos no es como si fuera algo que realmente quisiera. La tristeza volvió a su mente al recordar él como su hijo lo vendió, no importa cuántas veces piense en el asunto jamás superaría este trauma. ¿Tan mal padre había sido? ¿Era necesario semejante acto por el único hecho de que no obtuvo lo que él quiso? Él buscaba proteger, no que lo protejan por algo, había llegado a ese punto, pero la opresión continuó. A los últimos momentos en los cuales solo unas cuantas partículas de su cuerpo seguían en ese plano lo hizo reflexionar. No importa qué poder obtuviera, no importa qué tan fuerte sea el sentimiento de proteger, no importa nada de eso cuando lo que buscas proteger solo quiere apuñalarte por la espalda. A sus últimas, cerró aquel ojo que había tenido abierto derramando lágrimas. No es como si realmente hubiera una forma en la que él contuviera lo que sentía. Lo último que quedó de él en aquel lugar fue una lágrima la cual a contramedida de todo el sistema creado y que tenía a su alrededor, siguió su curso y chocó contra el piso. Allí se encontraban las únicas penas que libraría en ese mundo, era obvio que el odio solo llevaba a más odio. Las últimas chispas de energía se desvanecieron dejando ese pequeño charco en aquel lugar. Lo peor de todo es que no pudo irse en paz, no es como si fuera realmente un adiós, más bien era un hasta nunca, mucho más doloroso que el anterior. Lo último que se vio de aquel Hokage que llevó a su pueblo a la grandeza actual fue una chispa de luz antes de que la lágrima cayera en el suelo. Nadie sabría nada, todo fue hecho entre las sombras, por lo cual nunca se podría saber qué sucedió. Despertar. Abrió el único ojo de sobremanera al ver cómo no encontraba nada. Se intentó poner de pie, sintiendo todas las restricciones en su cuerpo que aún estaban puestas sobre él. ¿Se podría saber qué hiciste tú para terminar aquí? Fue una voz dulce, casi melodiosa pero a la vez tan fría. No lo reconocía, porque él nunca olvidaría aquella voz. Bueno, no es como si tuviera humor para jugar al adivina quién soy tampoco. Al momento de levantarse las cadenas se quebraron. No entendía cuánto tiempo transcurrió antes de su vuelta a la conciencia, pero algo era seguro, estaba una vez más al 100%. Levantó una de su mano izquierda la cual conforme se movía las cadenas se rompían y las vendas se desprendían. Ha pasado su tiempo, ¿no? Kaguya, comentó una vez que se logró quitar todas las vendas de la cara. ¿Qué? Dejando el tono autoritario al cauteloso. Es raro pero, quitando completamente la cubierta de su rostro, mostrando los bigotes parecidos a un zorro, mientras que su cabello rubio era revelado. ¿Por qué no siento chakra en ti? Buenas, hasta aquí, si lograron. Eran palabras mencionadas de forma tranquila, pero a la vez se notaba como el tono de voz demostraba total desconcierto. Su mirada pasó de Kaguya al entorno en que la rodeaba. No había color, no había fin, no había nada.
monótono, sin olores, todo era de color negro y con falta de perfumes, si no fuera por el reflejo del suelo o el hecho de que podía ver su cuerpo, hubiera considerado la ceguera o la pérdida de alguno que otro sentido. Kaguya, que en el momento en que se presentó mostró el aire de superioridad que demostraba en cada momento de la guerra, conforme las palabras salían de su boca cambio a nerviosismo, la mirada en la cara de la mujer se hizo tensa a la vez que retrocedía. Si tan solo pudiera tener esta situación en ese tiempo las cosas hubieran sido tan distintas. ¿Qué haces aquí?, interrogó de forma en que la tensión en su voz fue audible. Después de ser tirada en esta dimensión, no encontró ninguna forma para salir. No es que el sello en sí impidiera que usara el poder para pasar de dimensión en dimensión, sino que el sello en sí evitaba que ella no pudiera usar el chakra. Cuando ella ingresó hace años a este punto, supuso que el lugar suprimía todo el chakra que se encontraba en él, pero no era así. Uno de los responsables de llevarla a aquel lugar se encontraba de pie frente a ella. Y no era lo único que la incomodaba, sino el hecho de que a comparación del poder que presentó en el tiempo de su primera batalla, el poder que poseía en este momento era 2 no 3 veces mayor que el de antes. Incluso él poseía chakra en este maldito lugar. ¿Por qué tanta exigencia? Ha pasado mucho desde nuestra última reunión, ¿por qué no celebramos este reencuentro?, comentó con diversión el rubio. No es como que estuviera feliz de verla, pero al menos, podría estar más relajado al sentir la carencia del chakra en el cuerpo de la mujer que tenía enfrente. Debía reconocer que fue un excelente sello al poder hacer que todo el abismal poder de aquella mujer se convirtiera en cero. No me hagas obligarte a hacerte hablar porque estás aquí. Era obvio que Kaguya estaba nerviosa, bueno, no lo demostraría de todas formas. Su orgullo siempre estaría primero, además siendo quien era seguramente no habría notado la pérdida total de sus poderes solo por el hecho de no mostrar el chakra. Podía disimularlo, ella aún poseía una capacidad física bastante fuerte después de todo. Al ver que la única respuesta del rubio fue, él volviendo a sentarse en la nada que se consideraría el suelo, decidió reaccionar. Su kimono color blanco ondeó por unos segundos mientras sus pies eran revelados, carecía de zapatos o zapatillas. Una vez estuvo frente al rubio, esta llevó sus 2 manos a su cuello mientras que lo derribaba, dejando al rubio tumbado en el suelo y ella se quedó encima del rubio el cual tenía la boca abierta. Kaguya envolvió sus piernas alrededor del torso del chico mientras aplicaba cuanta presión podía. Al mismo instante apretaba con todas sus fuerzas al cuello de Naruto el cual dejó de moverse mientras era presionado. Ella sabía que la posición en la que estaba era demasiado embarazosa, mas no era el momento de siquiera reflexionar el que era lo correcto o no. No dejó de poner la presión en el cuello del rubio por nada. Al cabo de unos minutos ella dejó de poner la fuerza en sus piernas mientras hacía lo que podía para mantener la compostura. Gotas de sudor se escapaban de su frente. Su respiración se encontraba entrecortada. Sus piernas ahora se encontraban caídas alrededor de los costados del rubio. Sus manos pasaron de su cuello a su pecho mientras se apoyaba intentando volver a recuperar el aliento. Ella quizá tuviera fuerza superior a la humana en muchos sentidos. Pero ella sí era una chakra dependiente. Sin ese poder que según ella le pertenecía por derecho realmente no era lo mismo. ¿Finalizaste?, preguntó Naruto aún en el suelo, no se había movido después de ver la reacción de la peli blanca. Pudo ver perfectamente cada movimiento de ella cuando se lanzó en su contra. ¿Pero de qué servía pararla cuando no iba a poder siquiera rasguñarlo? Él iba a admitirlo. Tener que enfrentarse a ella en su máximo nivel 1 contra 1 sin trucos, era aterrador. Quizá pudiera ser más fuerte que antes, pero aún así no es como si fuera la mejor idea de todas. Agarró una de las manos de la mujer por cerca de la muñeca. Ella obviamente intentó salirse del agarre. Lo primero fue sentarse, lo cual hizo que la mujer cayera sentada en su regazo con las piernas aún a sus costados. Por lo contrario, su cabeza estaba empujando al lado contrario del cuerpo del rubio, su otra mano estaba empujando el pecho del rubio a la vez, todo eso mientras intentaba sacar su otra mano del agarre. Realmente extrañaba el calor cercano que desprendía un cuerpo, susurró cerca de ella mientras respiraba el aroma que desprendía la peli blanca, era lo primero que había olido después de llegar allí. Él se ponía de pie aún presionando su muñeca, aumentando la presión. Bastardo, comentó con esfuerzo. Al momento que Naruto se puso de pie, ella se quedó arrodillada en el suelo. Ya no poseía la misma resistencia que en su momento de esplendor. Por lo cual la presión realmente le dolía. Tomando su otra mano intentando de una desesperada forma mitigar el dolor. Levantó la cabeza para ver al rubio. Su cara se veía mucho más madura que la última vez, más pacífica, a pesar que mostraba unos rastros de tristeza.
Por favor suéltame, susurró mientras unas pequeñas lágrimas salían de sus ojos. El dolor seguía aumentado cada vez más. ¿Cuándo fue la última vez que había llorado? Casi al instante, para su sorpresa, fue soltada. La sorpresa no acabó allí mientras que el rubio retrocedía con los ojos abiertos con horror. Su mano vendada y la sana temblaron mientras que él miraba sus manos. Perdón, dijo tambaleándose hacia atrás. Él no era una persona agresiva, él acababa de aprovechar que superaba a la mujer para poder desquitarse un poco lo que le dolía. Kaguya seguía sin entender. Primero, una de las personas responsables de su estadía aquí había llegado hace algunos días. Segundo, después de descubrir que ella no podía ser una amenaza, casi le rompe la muñeca. Tercero, cuando se dio cuenta de lo segundo se asustó y se disculpó. Su ego era alto, pero tampoco lo suficiente para decir que fue por causa de ella que se dio el agarre. Aún de rodillas en el suelo y sobando sus muñecas, observó curiosa ahora a Rubio. No mostraba ningún signo de querer atacarla. Realmente no fue mi intención herirte, princesa, comentó mientras llevaba una de sus manos a su cara como si fuera a medir algo. Poco después se sentó en el suelo frente a ella. El hecho de llamar princesa a Kaguya vino de reflejo, su antiguo yo siempre era así. Ella seguía mirando con una cara de confusión. El no poseer su tercer ojo activo hacía que parezca una mujer normal, resaltando la belleza que poseía una excéntrica por los cuernos, pero eran detalles. Vamos a calmarnos, me gustaría descansar un poco, comentó mientras que se ponía en pose para meditar. Solo finge que no estoy aquí, finalizó para luego cerrar los ojos. Bueno, eso había sido bastante raro. La forma de actuar fue bastante errática, pero de algo estaba segura ella. Cuando él se puso de pie al momento en que estaba infringiendo presión en su muñeca, él dedicó una mirada que, sumada a su situación actual, la aterró. No es como si fuera a ser peligroso. En el tiempo que ella cruzó fuerzas contra él en aquel momento, entendió que lo que movía al rubio era puro sentimiento de protección. Se acurrucó mientras que abrazaba sus piernas. La primera vez que fue traicionada por sus hijos, ella fue sumergida a un sueño entrecortado, por lo cual el paso del tiempo no fue un golpe duro a su mente. Pero en la situación actual era diferente. En todos los años que transcurrieron ella estuvo consciente, viendo, escuchando y sintiendo nada. Ya no quedaba ninguno de sus hijos cerca suyo, por lo cual no contó con nadie que lograra traerla de vuelta al otro lado. Simplemente la resignación de tener que quedarse en aquel lugar, por lo cual no podía estar al tanto de lo que era hablar del tú a tú. En su primera vida, por así decir, ella fue tratada como ella era merecida, por lo cual nunca le faltó o siquiera se molestó en entablar conversación con alguien. Se mordió el dedo pulgar mientras que fruncía el ceño, aún no entendía la razón del por qué alguien como el rubio se encontraba en la misma situación que ella. La primera cosa que pasó por su mente era que él había venido para terminar lo que empezó, pero rápidamente quedó descartada por la naturaleza, también por el hecho de que si ese era su objetivo fácilmente desde que llegó pudo cumplirlo. La segunda tenía sentido, pero realmente no le veía el sentido. ¿No se supone que él había luchado por la salvación y la libertad de su gente? Entonces, la segunda tampoco debería ser considerado una amenaza y ser sellado al igual que ella realmente no lo creía. Pero, ¿qué otra posibilidad existía? Al cabo de horas ambos se quedaron sentados sin decir nada o siquiera moverse del lugar en que se encontraban. Las horas seguían transcurriendo, pero parecía que no afectaba en nada al cuerpo de ambos. El primero en abrir los ojos fue Naruto, el cual se levantó con una mirada cansada. No es que estuviera durmiendo, había intentado hablar con Kurama fracasando en casi todos los intentos, eso para luego concentrarse en qué podría hacer en su situación. Él podía mover el tejido dimensional como Kaguya, pero no era nada más que una versión pobre de lo que la diosa lograba hacer. No podía enviar objetos de tamaño humano y sus dimensiones colapsaban al paso de un tiempo, tampoco podía acceder a otra realidad. Frunció el ceño al pensar en sus capacidades tan limitadas, pero a la vez se sentía realizado por haber logrado aquellas técnicas con ninguna preparación o estudio. Miró al frente donde se encontraba la diosa conejo. Se encontraba acostada frente suyo a una distancia prudente, uno de sus brazos era usado como almohada, se notaba bastante incómodo el cómo se veía. Casi se sentía mal por ella, hasta que rememoraba todo lo que les hizo pasar y las vidas que se perdieron en el transcurso de su guerra. Él, si bien no era un santo, tampoco fue un promotor de disturbio o un dictador. Bueno, quizá eso. Extrañaba a su familia, extrañaba a sus hijos, su gente, los lugares que siempre le encantaba recorrer.
todo. Su hijo mayor al cumplir la mayoría de edad realmente cambió, al distanciarse a partir de lo de su madre, si mal no recordaba fue cuando su hijo tenía 16. Ni siquiera sabía qué fecha había muerto ella. El sonido de la respiración dispareja indicó que la segunda habitante del lugar despertaba. La observó como llevaba una de sus manos cerca de sus ojos para limpiarse, se sentó en el suelo mientras que su cabello y kimono seguían esparcidos por el suelo. Supongo que ya estamos más tranquilos para hablar, comentó Naruto al ver cómo Kaguya se ponía en mejor posición para poder hablar. Dependería de la razón por la cual un ser inferior como tú se encuentra hablándome casualmente, comentó en un tono autoritario, como si lo que hubiera pasado antes no hubiera sido nada. Veo que recuperaste los ánimos, comentó con diversión, sumando una sonrisa forzada. No contestó a aquello, apretó su kimono con fuerza y rabia contenida, odiaba sentirse impotente. Bueno, supongo que mi compañera de cuarto ya no quiere hablar, sé cuándo me tengo que callar, comentó mientras se levantaba y le daba la espada. Ayúdame a salir de aquí, comentó fuerte, su tono mostraba inseguridad y rabia. Paso, me quedaré aquí, comentó casualmente mientras veía como la mujer estaba tirada en el suelo aún. La mirada de Kaguya estaba en el suelo mientras que apretaba su kimono blanco. ¿No quieres volver?, preguntó con disgusto. Si él cooperaba con ella, no había forma en la que se quedaran en este maldito lugar. Realmente ya no tengo nada que hacer allí, así que, Naruto fue cortado. ¿Traicionado? La pregunta fue con malicia. Ella se sintió complacida al ver cómo la postura del rubio se tensaba. Si me ayudas podrás vengarte de los que te trajeron aquí, pasar el tiempo en este lugar es aburrido, ¿sabes?, prosiguió Kaguya. No tengo la intención de vengarme, no puedo matarlo a él, comentó con tristeza. ¿Quién fue?, preguntó con algo de diversión disimulada. Al no obtener respuestas del rubio, decidió que lo mejor era interrogar. ¿El sujeto que peleó a tu lado?, comenzó con la ronda de preguntas. No, comentó simplemente. ¿La de cabello rosa?, siguió. No, la misma respuesta, él ni siquiera sabía por qué estaba contestando. ¿Algún líder de otra nación?, otra pregunta. Tampoco, cambiando la respuesta pero no el significado. ¿Tu mujer? No iba a desistir, era la primera conversación que tenía después de mucho. Ella está muerta, él mismo se reprendió por usar tono tan tranquilo a la hora de decir algo sobre ella. Entonces si te casaste, sorprendente para alguien como tú, entonces tus hijos. Al principio esa fue una broma. Esta vez no respondería. Le quemaba por dentro el solo pensar en eso. La primera sonrisa de Kaguya al divertirse no tardó mucho en desaparecer. Se supone que realmente fueron tus hijos los que te enviaron aquí. La peli blanca abrió más sus ojos al ver cómo la mirada gacha del rubio reflejaba el dolor. Realmente no habría mejor persona para saber cómo se sentía ese sentimiento que ella. Mas eso no quiera decir que iba a desaprovechar la oportunidad de tentarlo por ese caso. Volvamos juntos, empezó a hablar Kaguya, eso mientras lentamente se levantaba. Eso hasta quedar frente a Naruto, el cual observaba con pesadez el suelo. Sé cómo te sientes, prosiguió. Ella quería salir de aquí. Una vez que todo saliera como esperaba, ella no tendría problemas en acabar con el rubio, era la única amenaza real para ella, dejando de lado a Momoshiki, bueno, eso sería secundario. Lo que importaba era conseguir otro Madara para poder utilizarlo como medio. El querer vomitar, que por dentro sientas como el ácido corre como sangre, el no poder hacer nada, pero sabes, hay una solución, comentó mientras se acercaba más al rubio, llevando una mano al rostro de este, limpiando una lágrima que salía. Los sentimientos si eran reales, ella los experimentó de primera mano, así que esas palabras fueron tan sinceras que solo Naruto pudo comprender el dolor de aquellas palabras. Lo que notó era que Naruto ahora mucho más alto que ella, tanto que la diferencia era bastante notoria. Vamos juntos, solo dame un poco de tu chakra, podré abrir la puerta e iremos juntos. Le seguía acariciando la mejilla, con un movimiento hizo que la mirase a los ojos. Vamos, dime, comentó con dulzura. He aprendido algo, ¿sabes?, comentó mientras llevaba él también una mano a la mejilla de la mujer. Realmente a sus ojos era hermosa, ninguna arruga o imperfección estaba en su cara, realmente era una diosa en torno a la perfección que tenía. Ahora ambos parecían de la misma edad, claro está que ambos eran algo mayor de lo que aparentaban, uno con un caso más extremo que otro. ¿Y eso sería?, comentó sonriendo, ya lo tenía en sus manos. Llevó una de sus manos hacia la mejilla de la mujer acariciando cuidadosamente, como si de cristal se tratase, para luego ambas manos sean puestas en las mejillas, subiendo lentamente llegó hasta el cabello. La sonrisa de Kaguya siguió aumentando. Hasta que, las manos de Naruto llegaron rápidamente hacia los cuernos de la mujer, no hubo tiempo de reacción, no hubo premonición antes de eso, solo hubo dolor instantáneo. Eso para luego caer de rodillas. ¿Eh?
Preguntó con los ojos color perla abiertos de sobremanera mientras que su boca también quedaba abierta por la impresión. Que mientras más desarrollados estén los cuernos demuestra más poderío en tu clan, por lo cual, comenzó hablando Naruto. Las lágrimas comenzaron a caer sin detenerse, le dolía, no físicamente. Cuando a uno le es arrancado su control de chakra, queda arruinado sin posibilidad de recuperación, prosiguió al momento de dejar caer los cuernos de Kaguya al suelo. Ella observó lentamente cómo iban cayendo sin ninguna posibilidad de poder hacer nada. Soy buena persona pero realmente odio que me controlen, estoy bastante enojado, ¿sabes? Quizá llegue el momento que me arrepienta de esto, pero ahora odio que me quieras manipular, terminó él mientras que se arrodillaba frente a la mujer. Tuviste mucho tiempo para reflexionar y calmar tu ira por lo que te hicieron tus hijos, así que, levantó su mano izquierda para ponerla en la cara de Kaguya, cerrando su boca y haciendo que lo mirase a su cara. ¿Te parece que no quiero desquitarme con algo?, preguntó de forma agresiva mientras lanzaba a la mujer al suelo. La sorpresa de la mujer se llenó de sorpresa para luego el terror puro. Esto no era en serio, ¿verdad? Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos. Ella, una diosa en toda la regla, siendo despojada de su poder temporalmente, para ahora ser despojada completamente. Estoy harto de las mentiras, comentó mientras se sentaba encima de ella, acariciando la mejilla de la peli blanca. Oficialmente ella estaba aterrada. No quería esto, realmente no lo quería. Primero su orgullo, ahora su cuerpo. Empezó a forcejear mientras que golpeaba con todo lo que tenía el rostro del rubio. La sensación de dolor ahora iba en su mano derecha. No te sorprendas, ya no tienes tu orgullo, ya no cuentas con chakra, ya no tienes nada, comentaba mientras llevaba la mano que lo había golpeado, notando que estaba roja, la besó con ternura. Eso causó que creyera por un momento que la iba a dejar eso hasta que llevó sus dos manos hacia adelante reteniéndola en el suelo, dejando sus brazos levantados hacia arriba mientras que eran presionados por el suelo, él encima de ella y sus piernas. No podía ayudar en la situación actual. Con la otra mano bajó parte de la zona del cuello del kimono, dejando al aire su hombro y parte de su pecho, mas sin embargo este no era casi expuesto. Empezó a patalear. Ella era un dios, tenía mucho poder entonces. Porque estaba llorando por lo que pudiera pasar. No, que no tenía miedo a la muerte. Porque estaba tan aterrada. Deberías aprender cuando es bueno usar a alguien o cuando es bueno esperar, comentó mientras que la miraba fijamente, llevando su mano a la boca de Kaguya, metiendo su dedo pulgar y abriendo su boca. Las expresiones de Kaguya solo motivaban más al rubio, él estaba roto. Él quería llorar, quería gritar, volver con su estúpido hijo y enseñarle unas cuantas cosas de cómo se trata a alguien, pero ya no quería nada de eso, ya no tenía sentido. Pensando en esas emociones, vio el rostro de Kaguya. Él mismo abrió sus ojos de sobremanera. Este no era él, pero aún así lo hizo. El odio solo genera más odio. Comprendió lo que sentía por casi violar literalmente a la peli blanca. Las sorpresas y el temor a la desconocido solo siguió aumentando en la peli blanca. Ella sintió sus manos eran liberadas, el dedo que metió el rubio en su boca lo sacó lentamente, la saliva colgando de este. Él se levantó con la mirada abajo. La mujer seguía en el suelo, llevó una de sus manos y usó su largo kimono que cubría esta para ponérselo en su cara y tapárselo. Estaba llorando. Eso hasta que sintió un tirón que la hizo levantar. Abrió los ojos una vez más, a pesar de la vista borrosa vio el rostro triste del rubio. Esta vez sintió como era abrazada con fuerza. Perdóname, comentó con dolor en su voz. Todo lo que hizo en las últimas horas a la peli blanca, la rabia que creó su hijo al traicionarlo, todos los sentimientos por fin salían. Él estaba gritando mientras abrazaba a la mujer, que a pesar de la situación anterior al paso de los minutos y al escuchar cómo el llanto no retrocedía decidió dudosamente devolver el abrazo. El dolor que ambos sintieron se dejó libre en aquel instante. Aunque habían cosas que no podrían reponerse. Al menos no ahora exactamente. Bueno, aquí el nuevo